Utilicemos la propia IA para definir el concepto. ¿Qué es inteligencia artificial? La respuesta más concreta. La inteligencia artificial, Artificial Intelligence o IA, es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Incluyen el aprendizaje, la adquisición de información y reglas para el uso de la información, el razonamiento, usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas, y la autocorrección. La IA sería cualquier software que replique capacidades humanas, ya sea para tareas específicas o para tareas más amplias. El desafío es que sean capaces de entender y reaccionar con el entorno a un nivel más profundo. Los primeros referentes históricos se remontan en los años 30 con Alan Turing, quien se considera como el padre de la tecnología artificial. El punto de partida fue en 1950 cuando Turing publicó un artículo donde se hacía la pregunta: ¿pueden las máquinas pensar?, donde también expuso lo que es el método test de Turing, donde se consideró que una máquina sería capaz de pensar por un humano. Pero sin embargo, numerosos historiadores e investigadores consideran que el punto de partida de la moderna inteligencia artificial fue el año de 1956, cuando los padres de la inteligencia artificial moderna John McCarthy, Minsky y Shannon acuñaron formalmente el término durante una conferencia en Dartmouth como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligentes. Joshua Bengio, uno de los investigadores más prestigiosos del mundo en el campo de la inteligencia artificial, da como fecha de partida la explosión de la inteligencia artificial el año 2012, donde se presentaron los primeros productos comerciales que entendían el habla, como el caso de Google Now, y posteriormente aplicaciones que permitían identificar el contenido de una imagen, como hoy incorpora Google Fotos. Si lo ponemos en una línea del tiempo, a partir de 1990, la mayoría de las grandes compañías tecnológicas empiezan a hacer enormes inversiones en estas tecnologías. ¿Qué les hizo cambiar de opinión? La razón de esta fuerte apuesta fue que a la puerta del mundo digital, las empresas se dieron cuenta de que necesitan mejorar la capacidad de procesamiento y análisis de la enorme cantidad de datos que se avecinan. En el 1997, el supercomputador Deep Blue de IBM le ganó al campeón mundial de ajedrez. Este año es considerado por algunos historiadores de la inteligencia artificial como el punto de inflexión donde comenzó a oírse de la inteligencia artificial fuera de los ámbitos académicos y de investigación. En el año 2011-2014, el supercomputador Watson de IBM gana un concurso televisivo y también aparece el lanzamiento de asistentes virtuales como Siri, Google Now y Cortana. En el 2016, el software de inteligencia artificial AlphaGo de Google se enfrentó a un surcoreano, campeón mundial de un juego milenario de estrategias muy complejo. En el 2017, el algoritmo Libratus de inteligencia artificial desarrollado en una universidad venció claramente a 4 de los mejores jugadores profesionales de póker en un casino en Estados Unidos. Llegamos a 3 puntos centrales de la utilización de la inteligencia artificial en lo que es Honduras, Centroamérica y América Latina. Comenzamos en Honduras. En la ciudad de Tegucigalpa nos encontramos con la innovación de la plataforma web Aminius Diagnostic, quien fue creada por el joven Kevin Dubón de Unitec, de Ingeniería de Sistemas. Esta plataforma está diseñada para la detección temprana de cáncer. Uno de los más innovadores es que Diunsa y LG presentan la línea LG TV Inteligencia Artificial Team, que está equipado con un sistema operativo web U4.5. Y nos vamos a otra parte de Honduras, donde nos ubicamos en San Pedro Sula, donde un grupo de 13 estudiantes de la clase de Inteligencia Artificial de UTH han creado la primera mano de prótesis artificial. Funciona con electrodos que están conectados al brazo y así la mano funciona de manera normal. Centroamérica. Ya se utiliza la tecnología como lo que es autofacial. El grupo POMA estrenó un chatbot, un programa de inteligencia artificial, sustentando el Machine Learning, que permite Created with free version for non-commercial con la use. cual trabaja sus soluciones es Atento, líder en centro de contactos y relaciones con clientes en Latinoamérica.
crea bots personalizados y automatizados con mayor agilidad para sus clientes. La cuarta revolución industrial ha sido disparada por los datos, alimenta otros grandes desarrollos e impulsa la inteligencia artificial. Se proyecta que para este 2019 un 40% de las iniciativas de transformación digital emplearán servicios de inteligencia artificial y para el año 2021 el 75% de las aplicaciones empresariales comerciales usarán la inteligencia artificial a nivel global. En Latinoamérica, países como China, Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea están liderando la investigación y la adopción de inteligencia artificial para fomentar la difusión de esta tecnología. Cabe resaltar que Estados Unidos, Inglaterra, Japón y China ya entendieron el papel estratégico que el área desempeñará en un futuro cercano. Se estima que la inteligencia artificial puede aportar hasta 15.7 billones de dólares a la economía global en el 2030. En Argentina, el Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales utilizará la inteligencia artificial para medir el impacto del uso actual y futuro de la tierra en la calidad de agua en la región. La Universidad de Colombia en Puerto Rico está utilizando la inteligencia artificial para medir la salud de los bosques dañados por tormentas y huracanes y evaluar cuánto tiempo tardan en recuperarse. En México, por su parte, el Centro Intercultural para el Estudio de los Desiertos y Océanos se apoya en un modelo de la inteligencia artificial para analizar los efectos de los medios de comunicación en la percepción pública sobre el cambio climático y con ello pretenden ayudar a los gobiernos a crear estrategias de adaptación. La prueba de Turing, propuesta por Alan Turing en el año de 1950, se diseñó para proporcionar una definición operacional y satisfactoria de inteligencia. Él sugirió una prueba basada en la incapacidad de diferenciar entre entidades inteligentes indiscutibles y seres humanos. El computador supera a la prueba si un evaluador humano no es capaz de distinguir si las respuestas a una serie de preguntas planteadas son de una persona o no. Hoy por hoy, podemos decir que programar una computadora para que supere la prueba requiere un trabajo considerable. El computador debería poseer las siguientes capacidades: procesamiento del lenguaje natural, que le permita comunicarse satisfactoriamente en inglés; representación del conocimiento, para almacenar lo que se conoce o siente; razonamiento automático, para utilizar la información almacenada para responder a preguntas y extraer nuevas conclusiones; aprendizaje automático, para adaptarse a nuevas circunstancias y para detectar y extrapolar patrones. La prueba de Turing evitó deliberadamente la interacción física entre el evaluador y el computador, dado a que medir la inteligencia es necesario simular físicamente a una persona. Sin embargo, la llamada prueba global de Turing incluye una señal de video que permite al evaluador valorar la capacidad de percepción del evaluado y también le da la oportunidad al evaluador de pasar objetos físicos a través de una ventana. Para superar la prueba global de Turing, el computador debe ser dotado de visión computacional para percibir objetos, robótica para manipular y mover objetos. Estas 6 disciplinas abarcan la mayor parte de la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se desarrolla a partir de algoritmos que son capacidades matemáticas de aprendizaje y de los datos que hacen falta para entrenar los algoritmos. Los datos normalmente pueden ser datos observables, datos disponibles públicamente o datos generados por las empresas, y los algoritmos iteran sobre esos datos para aprender a partir de ellos. Un proyecto de inteligencia artificial se podría dividir en 3 fases principales. 1. Preparar los datos relevantes al proyecto. 2. Entrenar el algoritmo o los algoritmos. Y 3. Probar los algoritmos entrenados. En la fase 1 nos encontramos con preparar los datos relevantes. Para que este tipo de resultados sean posibles, la primera fase, la preparación de los datos, debe consistir en actividades tales como recolectar millones de grabaciones de voz de una amplia gama de registros, limpiar el sonido de las grabaciones eliminando el ruido de fondo y similares, normalizar las grabaciones a un único formato de audio como MP3, etiquetar adecuadamente las grabaciones y otras actividades relacionadas. Por último, los datos deben separarse en al menos 2 grupos, un grupo que se usará en la fase 2 de modelar el algoritmo
o sea, datos de entrenamiento, y otro grupo que se usará para probar el algoritmo ya entrenado en la fase 3, o sea, datos de prueba. En la fase número 2 nos encontramos con entrenar el algoritmo. En esta fase elegiremos primeramente qué algoritmo vamos a entrenar. ¿Qué sucede durante el proceso de entrenamiento? Probablemente hayas escuchado la expresión que es necesario encontrar el algoritmo con el mejor ajuste. Durante el proceso de entrenamiento, cada algoritmo se moldea a los datos de entrenamiento al encontrar patrones en los datos. Y en la fase 3 nos encontramos con comprobar los algoritmos entrenados. En la fase 3, que también llamamos la fase de prueba, es donde cada uno de los modelos entrenados se les proporciona los datos de prueba para ver cuál de ellos es el mejor que da la mejor predicción. Si los resultados obtenidos en la fase de prueba necesitarán ser mejorados, se diría que se pueden elegir dos caminos. 1. Cambiar el algoritmo, o 2. Adicionar nuevos y relevantes datos a nuestro proyecto. Actualmente hemos escuchado hablar mucho sobre la inteligencia artificial y cómo este modo está cambiando nuestras vidas, al igual que optimizando procesos y mejorando situaciones de la vida cotidiana. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta el uso correcto de esta tecnología, así viendo y conociendo lo que son sus ventajas y sus desventajas. Ventajas. Número 1. Grandes beneficios para la empresa. Las inmensas organizaciones sacarán una ventaja a esta situación, ya que si la inteligencia artificial trae consigo robots que sean capaces de hacer lo que hace una persona, pero aún mejor y más rápido, todo cambiará. Número 2. Tareas que el hombre nunca hubiera podido realizar. Hay avances que los seres humanos no hemos podido realizar, bien sea porque afectan la integridad del investigador o falta de tecnología. Número 3. Predicción de situaciones a largo plazo. El autoaprendizaje de este algoritmo es tan increíble que entre más aprenda en el día a día, más información llegará a su base de datos, lo que provocará una visión acertada a posibles problemas relacionados en el futuro. Número 4. Menos tiempo, mayor efectividad. El proceso mental del ser humano por momentos suele cansar. Las emociones y situaciones que vivimos producen que nuestra efectividad y ánimo de hacer las cosas en nuestro trabajo empeoren. Número 5. Cirugías más veloces y victoriosas. Hay cirugías de carácter urgente. La velocidad es lo primordial. Estas mentes artificiales pueden llegar a realizar cirugías muy rápidas y con total éxito. Desventajas. Número 1. Aumento del desempleo. Las preferencias de las corporaciones por los nuevos robots inteligentes es cada vez más común. De hecho, en Estados Unidos aumentó la tasa de desempleo gracias a que las organizaciones deciden cambiar a sus empleados por robots. La eficacia y rapidez con la que trabajan los prototipos inteligentes generan un impacto muy llamativo a los dueños de las empresas. Número 2. Falta de creatividad. El resultado de los algoritmos organizado y limitado genera la falta de creatividad, por ende estos robots se desarrollan con falta de imaginación.